Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien de salud, que nos sigamos cuidando para estar todos bien mientras esta contingencia termina. Y quiero iniciar con ustedes con lo siguiente. ¿Se imaginan un mundo donde los autos ya no se muevan por gasolina, que haya viajes al espacio para prácticamente cualquier persona, o que incluso exista dinero virtual y que éste tenga el poder adquisitivo como para comprar una casa con unas cuantas monedas, aún y en el contexto de las últimas semanas que ha vivido esta moneda? Bueno, ¿lo creerían ustedes hace un par de décadas que esto fuera posible? Pues las noticias son que ese mundo ya existe y lo estamos viviendo hoy. Y en el campo laboral, pues tampoco es ajeno que la tecnología ha estado avanzando también a pasos agigantados, sobre todo en los últimos 12 meses. ¿Se imaginaron ustedes que estaríamos trabajando a distancia? Y sobre todo que el significado de estar presente ya no fuera estar físicamente en el mismo lugar. Como todas las aplicaciones que existen actualmente y que se han acelerado durante esta pandemia, pensamos que algo muy lejano, que era trabajar desde casa o era trabajar desde otra ubicación que no fuera la oficina, pues iba a tardar mucho tiempo en llegar. Y ahora lo que vemos con las diferentes aplicaciones que hoy en día existen es que básicamente nos podemos comunicar con cualquier persona alrededor del mundo. Y entonces, ahora imaginemos que podemos llevar también toda la parte de nuestros gastos, la contabilidad, los impuestos y los informes financieros, pues de la misma forma, ¿no? De manera virtual. Y aquí quisiera hacerles un paréntesis, porque la verdad es que en México a veces sabemos que nos hemos rezagado en muchos temas diferentes y relevantes, ¿no? De los cuales no hablaremos en este foro porque no es el momento. Sin embargo, también he de compartirles que en mis más de 20 años de experiencia profesional he conocido muchas formas de registrar transacciones, de llevar la contabilidad, tanto en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y lo que sí les puedo decir es que en México fuimos pioneros en adoptar la facturación electrónica y en digitalizar las operaciones de viajes, ¿no? Por cualquier razón y motivo, ya sea por temas de defraudación, de falsificación de comprobantes de gastos, ¿no? Pero al final del día, México ha estado a la vanguardia en toda esta parte de ser uno de los innovadores en tecnología para poder tener facturas electrónicas que puedan ayudarnos a tener un registro mucho más automatizado de las operaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues lo podemos ver como algo negativo, que es complejo, que es difícil de entender, o realmente como algo positivo que nos ayude a tener ventajas competitivas en nuestro mercado y para nuestra empresa. Lamentablemente, muchas compañías al día de hoy pues siguen utilizando la manera tradicional, por llamarlo de alguna manera, y en muchos casos ambigua, de registrar sus gastos y de registrar sus viajes y de llevar a cabo toda la contabilidad y el registro de sus operaciones, ¿no? Muchos recordarán que hace algunos años, cuando aún llevábamos los registros en las famosas hojas verdes o sábanas verdes, literalmente arrastrábamos el lápiz, ¿no? Y hoy en día es increíble que con los avances que hay en tecnología, pues algunas empresas todavía lo lleven de esa manera, ¿no? Y en cuestión de gastos de viaje, cuando se llegan a juntar en la operación muchos gastos, la parte de los pagos se vuelve muy complicada, la parte del control, del registro, y entonces todo esto nos lleva a ser más ineficientes y sobre todo con más improductivos, ¿no? Gastando recursos, tanto humanos como sobre todo de tiempo, en hacer las operaciones y llevar las transacciones de una manera que la verdad es que no nos ayuda en llevar un control interno adecuado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la tecnología para todo este tipo de operaciones y de registros del día a día de nuestras compañías? Bueno, pues en cierta medida o en gran medida digitalizando y automatizando la mayor cantidad de los procesos que podamos para poder agregar realmente valor a la compañía, ¿no? Y aquí
permítanme comentarles que una de las visiones actuales de los contadores, los directores de finanzas, las personas que llevan la administración de las compañías, pues ya no es solamente llevar los registros y hacer una buena contabilidad o tener los reportes financieros al día. Realmente aquí la nueva visión y lo que esperan los CEOs de nosotros, los directores generales, pues es que agreguemos valor, ¿no? Realmente seamos un brazo derecho, que podamos darle valor a la compañía, que podamos dar soluciones de acuerdo a estos tiempos que se están viviendo para poder sobrevivir y para poder ser líderes en nuestros mercados, ¿no? Entonces, tenemos que aprender y tenemos que saber que nos podemos allegar de la tecnología y de socios estratégicos que nos ayuden a automatizar y a hacer más eficientes los procesos que se llevan a cabo en nuestras compañías. Y en ese sentido, bueno, hay diferentes niveles de digitalización, entendiendo que Excel es una herramienta excelente para poder llevar a cabo la mayoría de las transacciones. Sin embargo, necesitamos tener un conocimiento avanzado y de programación para poderle sacar el mayor provecho, ¿no? Si no es el caso, pues entonces tendremos aún y con Excel pues errores en las fórmulas, que algunos de nuestros archivos se puedan perder, o incluso algunos errores humanos de captura o descuidos, y entonces el sistema, pues, o la herramienta, aunque sea eficiente, va a tener errores en la información que estemos presentando. En una segunda etapa se encuentran las herramientas comerciales. Hay varias opciones en el mercado que nos ayudan a mejorar los procesos que tenemos dentro de la compañía. Sin embargo, también muchas son genéricas. En ese sentido, pues a veces no podemos adaptarlas a las necesidades que tenemos para un proceso en específico, y esto nos lleva a que terminamos muchas veces volviendo a trabajar en Excel o dejando de utilizar esta herramienta porque no satisface todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Y también, pues a veces creemos que las marcas que conocemos más nos pueden llegar a ayudar o pueden tener las soluciones que nosotros buscamos. Y bueno, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que buscas que uno de los módulos pueda ser de alguna manera adaptado a las necesidades que tenemos y resulta con que no lo podemos modificar? El módulo está hecho así y no hay forma de poder hacer alguna modificación. Entonces esto pues no nos genera la solución o no nos resuelve el problema que tenemos de raíz para poder automatizar y ser más eficientes, ¿no? Entonces, el tercer caso son las soluciones que tenemos a la medida, ¿no? Y estas soluciones pues tienen la ventaja de que son personalizables. Nosotros podemos adaptar todos nuestros procesos y la solución la podemos adaptar a todos nuestros procesos. Podemos configurarla de acuerdo a nuestras políticas y a nuestros procedimientos. Tenemos un soporte técnico muy robusto que nos ayuda y nos entiende las necesidades del negocio, y eso, créanme, que hace una diferencia muy grande, ¿no? Cuando yo hice o he hecho implementaciones de diferentes grados y de diferentes sistemas, pues no hay como un soporte técnico que lo tenga disponible, pero no nada más eso, sino que realmente entienda cuáles son las necesidades que tienes, cuál es la problemática que está surgiendo, cuáles son, pues, todos los detalles, ¿no? Los amarres, los diferentes reportes que se deben de generar, las soluciones que te debe de implementar. Y cuando tú logras que ese socio de negocios entienda esas soluciones, la verdad es que cualquier implementación fluye de una manera no nada más rápida, sino también económica, porque al final del día llevas un tramo de control para la implementación y un tiempo de implementación mucho más corto, y eso pues te genera también ahorros en toda esa parte de la implementación. Y te vuelves más eficiente, optimizas los recursos, y muchas veces la única desventaja que puede llegar a tener es que justamente no es pero con las soluciones que hay hoy en día, con los y sobre todo que realmente están innovando, están dedicando a entender las necesidades de las compañías, pues difícilmente vas a quedar fuera de poder adaptar alguna de estas soluciones de tu compañía,
porque al final hacen un traje a la medida de tus necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que encontrar los socios de negocios correctos y agregar valor a tu compañía a través de la automatización de los procesos y sobre todo de un tema tan importante como es las cuentas de gastos, los viajes, que muchas veces son muy engorrosos porque son de poco volumen o de poco monto para la compañía, pero al final cuando tienes equipos de ventas y equipos de trabajo que están realizando viajes constantemente y que están visitando clientes, pues empieza a hacerse un volumen bastante importante. Necesitas una herramienta que te permita automatizar todos estos procesos, ¿no? Y entonces, dentro de estas ventajas competitivas de estas herramientas de trabajo que nos ayudan a automatizar los procesos y aumentar nuestra productividad, encontramos esta herramienta donde podemos nosotros generar reembolsos de una manera rápida, de una manera eficiente, además de que nos permite también generar reportes que nos ayudan a toda la parte de las declaraciones fiscales, ¿no? Donde podemos integrar los impuestos de una manera más asertiva, porque ya genera todas las reglas de negocio que nosotros sabemos en cuanto a porcentajes de deducibilidad, en cuanto a políticas que nosotros tenemos para los diferentes tipos de gastos, como comidas, como hoteles, como propinas. Todo esto, cuando tú lo puedes configurar en una herramienta y esta herramienta funciona en automático, pues ya no lo tienes que revisar, ya no lo tienes que estar viendo si la cuenta de gastos cumple o no con tus políticas, porque eso ya lo valida el sistema. Y además de eso, una de las ventajas también importantes, considerando la facturación electrónica y toda la lectura que hace esta tecnología a través del XML, es que puedes llegar a detectar si una factura es falsa, si no tiene todos los requisitos que debe de contener, o si ya la han ingresado anteriormente, entonces te avisa que tienes una duplicidad en el documento que están cargando, y esto pues obviamente te facilita muchísimo el trabajo porque te evita regresar y revisar si esa factura manualmente, tienes que ver si esa factura estuvo ya anteriormente en alguna cuenta de gastos. Y bueno, cuando hablamos de un volumen considerable, la verdad es que ese trabajo es muy complicado y es casi una misión imposible. Entonces, adicional a estas ventajas, bueno, también puedes ingresar conceptos que no necesariamente tienen XML o un CFDI. En muchos de los casos, en las compañías en donde yo he realizado estas implementaciones, bueno, tienes gastos como propinas o como estacionamientos, no necesariamente todos te entregan un CFDI, y aquí, bueno, al final puedes hacer la configuración del sistema también en este tipo de gastos. Entonces, la verdad es que cuando uno piensa en el valor que le agrega estas herramientas a tus procesos en el día a día, te ayuda más y tiene muchas más ventajas que el costo mismo de la herramienta, ¿no? ¿Y qué decir del trabajo en equipo? La verdad es de que en el caso del trabajo en equipo te ayuda no nada más a que hagas más eficiente el proceso de comprobación de gastos, sino también a que puedas ayudar a tu equipo de trabajo a que se dedique a actividades que otra vez generen valor para la compañía, ¿no? Muchas veces no necesariamente hablamos aquí de una reestructura del equipo de trabajo porque ya es más eficiente los procesos y ya no requieres un par de personas para que estén recibiendo las cuentas de gasto, revisándolas, procesándolas y después haciendo los registros para que se puedan contabilizar y posteriormente pagar a través de tesorería, sino que esta persona, que a lo mejor antes eran 2 o 3 o más en el equipo y que se dedicaban a hacer todo este flujo operativo, pues ahora ya necesita solamente una persona que esté monitoreando y vigilando que todas las cuentas de gasto fluyan, una interfase muy amigable, porque a través de semáforos te va diciendo si las cuentas de gastos están correctas o no, y si es el caso de que no, entonces se lo regresa al mismo usuario para que lo corrija, y entonces pasen las cuentas de gastos nuevamente a través del sistema sin ningún error y de acuerdo a tus políticas. Y entonces la gente que estabas utilizando para esos procesos, pues la utilizas para muchas cosas más rentables dentro de la compañía, para muchos otros procesos que puedes llegar a avanzar y a utilizar
y que al final detectes que ese equipo de trabajo está siendo mucho más eficiente, que está siendo mucho más productivo y que al final del día esto, en lugar de reducir personal, te permita ese personal hacerlo más productivo y ponerlo en las áreas tú como cabeza de finanzas o de contabilidad sabes que requieres para hacer una mejor organización dentro de tu área, ¿no? Adicionalmente, uno de los puntos importantes también es la parte del cumplimiento, ¿no? El cumplir con las políticas y procedimientos de la compañía, ya sea por temas de auditoría interna, ya sea por temas de la casa matriz, en donde nos están monitoreando constantemente todos los reportes y toda la información, pues vayan de acuerdo a las regulaciones, tanto fiscales como de administración dentro de la compañía. Es bien importante que sepamos que tenemos la seguridad de que la herramienta de trabajo que estamos utilizando y que el socio de negocios que está con nosotros, pues cumple con todas estas políticas y que estamos garantizando que toda esta información pues vaya de acuerdo a lo que nosotros ya previamente estamos implementando dentro de la política, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ciertos límites de gastos dependiendo de las posiciones de la estructura de nuestra compañía, ¿no? Podemos hacer esta configuración para que quede ya determinado pues cuánto tienen para gastar en cada uno de los rubros de gastos cada una de estas personas y con base en eso entonces que el sistema mismo nos pueda ayudar a que si hay alguien que quisiera hacer un gasto adicional a esta política, bueno, no, hay dos opciones, o no lo deja pasar porque al final ya está restringido, o se puede configurar la herramienta para que lo deje pasar, pero que pida una autorización adicional, ya sea al responsable de finanzas, a su jefe inmediato, o al director o al responsable del área, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más interesantes de esta herramienta, de este proyecto. Puedes hacer la configuración de acuerdo a tus políticas, pero además puedes poner algunas decisiones que tú creas que son las más adecuadas de acuerdo a tu flujo de autorizaciones, ¿no? Oye, pues quiero que ninguna persona se pase de, vamos a poner un ejemplo, 200 pesos en las comidas, si son gerentes, y bueno, queda esa política y esa regla configurada en el sistema. Oye, pero si se llega a pasar, que entonces me avise para que yo le pueda dar la autorización. Bueno, eso también se puede hacer. Oye, definitivamente que no los deje pasar y que todos sepan que esa es la política. Bueno, entonces queda de esa manera y así es como se configura el sistema, ¿no? Entonces, ese tipo de lineamientos te los da una herramienta que por un lado entienda y conozca cómo corren todos tus procesos y se adapte a ellos, y por otro lado que tenga la tecnología para que tú no tengas que estar revisando cuenta por cuenta, sino más bien que puedas al final del día hacer una revisión ya nada más de los reportes que te genera el mismo sistema, ¿no? Porque en este caso lo que hace SIGA es que genera reportes no nada más para la parte de la póliza contable, en donde tú puedas ya subir esa póliza a tu sistema de contabilidad, sino también te hace pólizas o layout para que puedas realizar la carga en bancos, para que pueda hacerse el pago o la transferencia a cada una de las cuentas de gastos de los empleados, a cada una de las cuentas bancarias de cada uno de los empleados, pues prácticamente en forma automática. Y si vas más allá, puede hacer incluso la interfase con cada uno de tus sistemas y de tus diferentes cuentas bancarias para que el proceso incluso fluya prácticamente de forma automática, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que desde que una persona hace una cuenta de gastos, genera en el sistema y en la plataforma su cuenta a través de los CFDIs y los XML. Esta en automático pasa a su jefe inmediato para que pueda revisarlo. Y si el jefe inmediato no aprueba alguno de los gastos, se puede regresar directamente al empleado, ya sea toda la cuenta o solamente el gasto que el jefe inmediato no está aprobando. E incluso
si desde antes, desde que el empleado está subiendo la cuenta de gastos, le puede mandar ciertos warnings de que hay algo que tiene que corregir o hay algo que no está cumpliendo con los parámetros que están colocados en el sistema. Entonces, como ven, funciona como un filtro para que al final la persona de cuentas por pagar que recibe las cuentas de gastos, pues prácticamente ya sepa que vienen alineadas a las políticas, a los procedimientos de la compañía, que vienen de acuerdo a los rangos que se configuraron previamente, que cumple con todos los anexos que nosotros estamos solicitando dentro de cada uno de los rubros de gastos. Vamos a pensar que en el caso de las comidas necesitamos que suban un detalle adicional, por ejemplo, de la comanda para ver los consumos o de las personas con las que comieron para saber de qué se trató y tener más detalle del gasto. Bueno, si no suben esta información, no puede pasar al siguiente nivel de autorización y entonces desde ahí ya lo está bloqueado, ¿no? Y cuando todo esto sirve para que cuando llegue a la persona de cuentas por pagar, bueno, esta persona ya tenga la cuenta de gastos completa, con todos los anexos, que cumple con las políticas y procedimientos, y prácticamente nada más revisa un minuto que todo esté adecuado y listo, ¿no? Se hace el layout de todas las cuentas de gastos que se hayan recibido, dependiendo del proceso que tenga cuentas por pagar, por día, por semana o por un periodo determinado, 2 veces por semana, por ejemplo, para que genere esta póliza contable, se haga el registro en el sistema y entonces quede listo para pago de acuerdo al plazo de pago que nosotros tenemos ya determinado y que se tienen que hacer los reembolsos de las cuentas de gastos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque a veces las áreas operativas son un poco especiales con nosotros, ¿no? Y yo lo que siempre digo es que nosotros como área de soporte tenemos un trabajo muy ingrato, ¿no? Si todo sale bien, pues no pasa nada y es el deber ser y todo está perfecto. Pero donde algo se atore y donde algo salga mal, entonces sí levantan la mano y nos dicen, oye, pues es que esto no está funcionando, ¿no? Entonces, su trabajo realmente es que cuando todo sale bien, pues es que no se note. Cuando no se nota, pues es que las cosas están funcionando. Y muchas veces también el agregar valor nuevamente tiene que ver con apoyar a las otras áreas de la compañía, ¿no? Con el que las áreas de operaciones se puedan enfocar realmente a generar los ingresos, a generar ventas, a generar afuera, en donde se requiere dentro de la compañía, ellos agreguen valor en esa parte, ¿no? Y no estén distraídos en, oye, pues es que no me han pagado mi cuenta de gastos, es que la perdieron, es que cuando me depositan, es que ¿por qué no me pagaron la cuenta de gastos completa? Bueno, aquí la herramienta lo que les ayuda es de que les puede mandar un informe a cada una de las personas que subieron su cuenta de gastos diciéndoles, oye, pues de los 10 comprobantes que subiste, se pagan 9 porque este no está cumpliendo, lo puedes volver a subir o definitivamente pues ya no se paga porque ese gasto posiblemente no procedía, ¿no? O el jefe inmediato ahí lo rechazó. Entonces, hay claridad también, hay transparencia con las diferentes áreas de la compañía, con operaciones, con la gente de ventas, de saber cuáles son los lineamientos y sobre todo una parte importante es que nosotros ponemos la política y el procedimiento y entonces una vez revisado se sube al sistema y ahí se configura, ¿no? Eso es realmente el valor que agrega la herramienta porque al final del día es nuestra política, no es la de la empresa A, la empresa B, la empresa C, sino es nuestra política la que está configurada y eso nos da la tranquilidad y la seguridad de que todos los gastos que se suban pues, van a estar bien. Y con base en eso tenemos también pero con base en eso tenemos también las ventajas de la digitalización y en particular de este tipo de herramientas que nos permiten tener todas las transacciones disponibles 24/7 de cada una de las facturas, de cada una de las cuentas de gastos, el tracking también de quién las autorizó, el estatus de si ya está registrada contablemente, de si ya está lista para pago, incluso de si ya está pagada. Y bueno, muchos de ustedes saben que en una auditoría uno de los procesos más engorrosos es justamente el estar haciendo y revisando las comprobaciones de cuentas de gastos y todo el ciclo de cuentas por pagar, ¿no?
Y bueno, esto es una maravilla porque aquí prácticamente le dan al auditor un acceso para que él pueda ingresar al sistema y desde el sistema el auditor puede revisar y hacer la revisión de todo esto y tanto los PDFs como los XML están adjuntos a las cuentas de gastos para cumplir también con la parte de deducibilidad que nos marca el SAT y las leyes vigentes, ¿no? Entonces, con base en esto, pues ya tenemos toda esta información en un servidor que, por cierto, es muy seguro, prácticamente tiene un espejo de otro servidor para que no podamos o no tengamos esa incertidumbre de qué pasa si se pierde la información, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado de repente que tienen toda la información en una computadora y esa computadora le cae el café, se descompone, de repente un día ya no prendió y perdimos toda la información que venía ahí o perdimos todos los XML o las cuentas de gastos? Y bueno, aquí tenemos la garantía también y el respaldo de que toda nuestra información está en un servidor externo que tiene los protocolos de seguridad y que esto finalmente nos ayuda a que podamos tener la certeza de que en una revisión, ya sea de la autoridad, ya sea de auditoría interna, ya sea de las auditorías anuales externas, tenemos la información a la mano para poderles dar cumplimiento y que este no sea un tema. Y esto, como les decía anteriormente, también nos ayuda a agilizar los procesos de reembolsos al equipo. Entonces, es bien importante porque una de las cosas que nosotros no podemos perder de vista en estos tiempos es que el flujo de efectivo es el rey, ¿no? Como se dice en inglés, cash flow is the king. Entonces, al final, el que nosotros podamos agilizar el proceso de reembolso y mover el dinero de una manera mucho más ágil y mucho más efectiva, nos ayuda a, por un lado, no tener tanto flujo de efectivo o tanto cash afuera con los equipos de ventas, y por otro lado también a que la gente, los empleados, no pongan de su dinero para poder realizar un gasto de la compañía, ¿no? Entonces, esto también pareciera que no es tan importante, pero al menos en mi experiencia con los equipos de trabajo de ventas, de operaciones con los que yo he estado involucrado y haciendo todo este tipo de implementaciones, esto lo valoran muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los laboratorios donde estaba anteriormente, el reembolso se hacía una vez al mes, ¿no? Y era muy complicado para la gente de operaciones porque me decían, oye, pues es que yo viajo y meto 2 cuentas de gastos y el importe que me están dando no me alcanza, y entonces o me aumentas el fondo que tengo para viajar o pues me reembolsas por anticipado, ¿no? O más bien en un tiempo más corto para que ese mismo dinero lo pueda utilizar en mi siguiente viaje mensual, ¿no? Entonces, cuando empezamos a revisar todo el proceso, pues nos dimos cuenta que sí, efectivamente, ¿no? La gente ponía de su dinero pues, para poder terminar el mes, para poder realizar los viajes, porque al final del día no les alcanzaba con lo que se les estaba reembolsando. Entonces ahí, más allá de incrementar los fondos fijos que tenía cada persona para sus viajes o sacar anticipos adicionales, porque también eso empieza a generar un poco de confusión o de descontrol si es que estamos hablando de volúmenes ya más altos, lo que hicimos fue agilizar los procesos de los reembolsos, ¿no? Y entonces ahora teníamos la capacidad de reembolsarles prácticamente al tercer día de que ellos hacían su comprobación de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona viajaba durante una semana, llegaba el lunes y hacía su comprobación, bueno, nosotros el jueves ya le estábamos haciendo el reembolso. Entonces, si tenía que viajar al siguiente lunes, ya tenía el íntegro la cantidad que había solicitado de reembolso y eso le permitía continuar viajando. Y entonces, nuevamente, le quitas a las personas de operaciones y a las personas de ventas muchos temas de, oye, pues es que no me han reembolsado, no tengo para viajar, no puedo llegar a mis cuotas o a mis metas si no tengo los recursos necesarios dentro de la compañía. Y bueno, este era uno de los temas importantes que nosotros veíamos cómo lo fuimos resolviendo y cómo les fuimos dando a ellos las herramientas necesarias para que pudieran funcionar. Y la verdad es que, ¿qué creen? Que funciona, ¿no? O sea, cuando el equipo de ventas está concentrado en vender, cuando el equipo de operaciones está concentrado en atender a nuestros clientes, los implementos de ventas eran notorios, ¿no? Y es, les digo, una de las partes, ¿no? De las muchas partes que hay, pero es una de las partes que va resolviendo con este tipo de herramientas.
Y adicional, hacia adentro, hacia nosotros, hacia la estructura de administración y finanzas, pues nos ayuda muchísimo para optimizar las funciones contables, ¿no? Porque reducimos la carga laboral y las tareas que son repetitivas y que tienen muchas veces un alto grado de error humano y dentro de los procesos que tenemos, ¿no? El hecho, como les decía, de que ya el sistema y la herramienta nos dé un layout para que nosotros lo podamos subir a la contabilidad, o que incluso la herramienta se conecte y haga una interfase con nuestro sistema de contable para que ya cargue la póliza y prácticamente la revisemos y literal con un clic está cargada la póliza, y de ahí viaje a cuentas por pagar para que se programe el pago, y de ahí viaje a tesorería todavía para que tesorería pueda tener un layout para cargar las cuentas bancarias y los montos de los reembolsos, y también con un clic literal le puede hacer la dispersión de los fondos a cada uno de los colaboradores. Eso, cuando tú lo ves ya en práctica, te das cuenta cómo te ahorra muchísimo tiempo, y puedes incluso pues empezar a utilizar este tipo de herramientas en otros procesos dentro de la misma, de la compañía, en otros procesos contables, administrativos que requieras, y puedes empezar a diseñar ya soluciones muy adecuadas a la compañía, ¿no? Y que tengas un socio de negocios que te dé todas esas ventajas, que tiene experiencia, que tiene los recursos y que tiene las capacidades para poderlo hacer. Creo que eso agrega mucho valor, ¿no? Yo lo comentaba con algún colega en algún momento determinado cuando estábamos viendo la reestructura de una de las compañías. Decíamos, bueno, mucha gente viene en las entrevistas y dice, bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer un proyecto, de hacer una iniciativa, de implementar algo, pero me gustaría, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo podemos agregarle valor a la compañía, cómo podemos implementar un sistema que nos permita automatizar de una mejor manera los procesos, que nos permita ser más eficientes con los recursos, y que de alguna forma sea nuestra contribución a la empresa para agregar valor y para decir, oye, mira, pues yo puedo hacer esta implementación, puedo liderar este proyecto, y al final del día le va a traer todos estos beneficios a la compañía. Y como yo lo viví, yo lo vi en la práctica, les puedo decir que el sistema se paga solo, ¿no? Con lo que te ahorras desde la papelería hasta la mensajería, hasta toda la parte de las impresiones, el tiempo en contabilizar, en registrar, en pagar, en revisar, en las auditorías. O sea, para mí las auditorías son una maravilla, llegar y darle el acceso al auditor y puedes revisar y cumple con mi política además. Entonces, todo esto, cuando ves el costo-beneficio, te das cuenta que te pagó solo, ¿no? Aparte de la deducibilidad, por supuesto, el que tengas que estar separando, bueno, si es una comida a X distancia, puedo decir este porcentaje, pero si no, es este otro porcentaje. Bueno, el sistema, a través de esta parte de detectar en dónde fue el consumo, te ayuda a poder hacer esta separación, ¿no? En las cuentas contables, en la parte de las cuentas que tengas en específico para impuestos, y que puedas incluso enterar los impuestos de una forma mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces, la verdad es que esto te permite también que tú puedas cubrir todas las necesidades adaptadas a tu proceso, que puedas tener una integración directa con cualquier ERP que estés utilizando. Yo en mi caso he utilizado esta herramienta al menos con 3 ERPs, ¿no? De los globales y de los locales, y ha funcionado de maravilla. Entonces, me parece que tenemos que pensar también en qué pasa si, por ejemplo, nuestro mayor competidor está viendo este webinar ahorita, ¿no? ¿Y qué pasa si ellos sí se deciden a tomar acción y por pura curiosidad, pues a tener una sesión para conocer más acerca de esta herramienta y acerca de este sistema? Nosotros nos quedamos pensando que puede ser bueno, pero al final, pues ahorita no, porque hay otros temas que arreglar dentro de la compañía. Bueno, a mí me parece que siempre va a haber temas que arreglar dentro de la compañía, siempre va a haber temas que solucionar dentro de la parte de administración y finanzas, dentro de la parte contable y fiscal, pero siempre darnos una oportunidad de conocer
la nueva tecnología, de conocer innovación, de saber que hay herramientas que nos permiten digitalizar nuestros procesos y tener una ventaja competitiva para nosotros y nos pone a la vanguardia en cada uno de nuestros mercados y nos ayuda a estar un paso adelante de los competidores, porque ahora imagínense que su competidor no está viendo el webinar, ¿no? Y entonces ustedes tienen esa oportunidad de poder conocer una herramienta que les permita sacar muchas ventajas, ahorrarse mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo de nuestro equipo de trabajo y de las demás áreas, como lo mencionábamos, y que entonces esto realmente le agregue valor y nosotros agreguemos valor al director general, al CEO, a las demás áreas de la compañía. Entonces, la verdad es que yo les dejo la invitación para que ustedes puedan explorar esta nueva posibilidad, esta nueva herramienta, para que puedan al menos conocerla y puedan ver todas las ventajas competitivas que tiene, no nada más con respecto a otras herramientas que existen en el mercado, sino con respecto a las cosas que ustedes pueden avanzar y pueden implementar dentro de sus organizaciones, ¿no? De mi parte, bueno, recordarles que finalmente, y como lo decíamos, en este momento el flujo de efectivo es oxígeno para las compañías, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo tan demandantes y tan competitivos, en donde vemos que muchas compañías se están quedando atrás porque no están innovando. Bueno, dentro de nuestra trinchera y de nuestra área de control, una de las cosas en donde podemos innovar es justamente en esto, ¿no? En aprovechar la tecnología que ya existe, porque además los FDIs y los XML ya llevan tantos años que llegaron para quedarse, y más bien con las nuevas regulaciones y cada que sale una modificación a las reglas de fiscales y que tenemos que cumplir y a las contables también, se vuelve más complicado poder llevar la parte contable cumpliendo al 100%, ¿no? Y entonces, tener una herramienta que nos permita hacer esto, que nos permita generar balanzas con toda la información que requerimos para poderlas enterar, que nos permita adjuntar los FDIs y los XML a cada una de las pólizas sin tener nosotros que estar haciendo un proceso adicional. Bueno, todo eso creo que genera mucho valor para nosotros como responsables de las áreas contables, fiscales, administrativas, pero también para la compañía. Y bueno, yo nada más me queda agradecerles por este tiempo que me han dado, por este espacio. La verdad es que estoy muy contento de haber podido platicar con ustedes. Y bueno, Miriam, no sé si hay preguntas, no sé si hay ahí alguna duda, alguna cuestión que hubiesen preguntado dentro de la charla. Todavía no, pero justo que aprovecho este momento para hacer la invitación a todos nuestros oyentes de esta mañana. Si tienen alguna duda, por favor exprésenla aquí en el chat. Está abierto para que yo se lo lea a Mario. Pero fíjate, Mario, en lo que respondemos las preguntas, quiero comentarte que me gustó mucho que te enfocaras en estos procesos que son, la verdad, a veces una pesadilla en las empresas, ¿verdad? Lo que son los gastos empresariales en general, porque tiene que ver con los gastos de viaje, pero también los gastos que se hacen con proveedores, ¿no? Y un poco me recordé en alguna época de mi vida que trabajé en un corporativo muy grande, en donde yo viví las dos pesadillas a la vez, ¿no? Porque manejaba un equipo muy grande que todos hacían gastos de viaje, pero también tenían muchos proveedores de los cuales recibíamos muchas facturas. Y entonces me gustó mucho este enfoque que le diste, porque efectivamente es un proceso muy engorroso y que en muchas empresas todavía se sigue manejando manualmente, ¿no? Desafortunadamente. Y creo que existe una falsa idea en las empresas de que la digitalización sustituye a la fuerza laboral humana, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien hace un momento, no sustituye al humano, al contrario, le da la oportunidad de aportar más valor, pero existe este temor en las empresas, por lo que yo he podido ver últimamente, de que si yo digitalizo, si yo automatizo mis procesos, ¿qué voy a hacer con mi equipo? O el mismo colaborador, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué tienes me gustaría que nos hicieras énfasis en eso, si tienes algún ejemplo, alguna experiencia en este sentido que nos compartas? Sí, bueno, primero invitar a todas las personas que nos están viendo,
pongan ahí en el chat si ustedes llevan todavía los procesos de una forma manual o si tienen incluso N cantidad de operaciones en comprobaciones de gastos que ahorita están haciendo de esta manera, ¿no? Porque la verdad es que sí, a mí me tocó en lo particular una experiencia en donde teníamos 4 personas para poder hacer toda la parte de la comprobación de gastos, ¿no? Entonces, cuando yo conocí SIGA y pude tener contacto con ustedes y ver la herramienta y la pudimos implementar, pues de 4 personas me fui a una sola, ¿no? Y esta persona es la que hacía toda la parte de las comprobaciones. Pero la verdad es que como mi equipo de trabajo era muy reducido, pude y logré utilizar a estas otras 3 personas en áreas clave de la compañía, en donde necesitaba tener personal que me hacía falta para poder cubrir estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en tesorería, porque hacíamos pagos al extranjero, pude poner a una de estas personas, en la parte de logística, porque al final del día necesitamos que cubrir una posición para toda la parte de embarques, de importaciones, de todo lo que era la facturación hacia los clientes. Entonces, así fui colocando a cada una de estas personas. No reduje una sola persona de mi equipo, sino que más bien busqué dónde necesitaba cubrir estas posiciones, que fueran más eficientes, que me ayudaran a ser más productivo. Y la otra fue que la verdad es que las cargas de trabajo se redujeron mucho, porque ya teníamos más gente que nos ayudaba en los diferentes procesos y bueno, también es parte del equilibrio que debemos de tener entre la parte laboral y la parte personal, ¿no? Así es. Fíjate que justo nos están comentando que José nos dice que en su empresa lo manejan en Excel. Acá nos comenta Sergio que parte manual y para revisión en Excel y copias digitales para capturar gastos. ¿Quién más? Alejandra en Excel también. Fíjate, quisiera hacer énfasis en este sentido. Como te decía, y aquí lo estamos corroborando con las respuestas de nuestros oyentes, es manual. ¿Qué riesgos hay? Tú lo mencionaste hace rato, aumenta considerablemente la deducibilidad, sí, el automatizar o el digitalizar, pero ¿qué riesgos se corren cuando todavía no se digitaliza por este tema que tú acabas de decir? Hay gastos indebidos, ¿no? Para empezar, gastos que de acuerdo a la política, pues no deberían de existir. Pero cuando hay un proceso manual, es muy fácil que de pronto se cuele por ahí alguno, ¿no? Y por otro lado, el tema de los impuestos, estas partes que son grabables, no grabables, parcialmente, etcétera, que ustedes como financieros conocerán mejor, llevarlo manualmente, arrastrando el lápiz. Híjole, no sé, yo me imagino que muchas veces a lo mejor las empresas han de decir, no, ya pásatelo a no deducibles. ¿Y cuánto dinero están perdiendo ahí, Mario? Sí, completamente de acuerdo. Digo, ahí pongan ustedes en el chat a cuántos les gustaría realmente que todo este proceso fuera automatizado, porque además se hace engorroso, se hace repetitivo, la ceguera de taller famosa de que, bueno, ya después de la cuenta de gastos 100, ya no sé qué estoy revisando, qué estoy viendo, y como dices, muchas veces decimos, oye, pues ya esto, ya no me contestó la persona, o ya no me aclaró para qué era este gasto o qué era esta comida, entonces ponlo en no deducibles. Entonces, yo cuando hacía este proceso y que puedo ver muy claro el antes y el después, la verdad es que les comentaba, ¿no? Para mí fueron muchos más los beneficios. El sistema, la herramienta se pagó sola porque podía hacer deducibles más cosas, pero también evitamos y reducimos prácticamente a nada que nos metieran un gol, ¿no? De una factura duplicada que alguna persona por ahí de repente decía, bueno, yo lo metí hace un mes y ahora pasaron 2 meses y lo vuelvo a meter, y muchas veces pues no tienes esa recordación de que a veces hay tanta información y tantas facturas que no llegas a acordarte de todo, ¿no? Y con el sistema y automatizándolo, realmente todo fluye mucho más rápido, ¿no? Es una fluidez que le das a todo el proceso con una seguridad además de que no hay facturas falsas, de que no hay facturas duplicadas. La herramienta va al servidor del SAT y revisa a través del UID y a través del RFC que toda la información esté correcta y completa. Y entonces eso
también, o sea, cubres las dos partes, ¿no? Por un lado, la parte interna de tus políticas y procedimientos, la herramienta programada e implementada y con la configuración de acuerdo a tus políticas, pero también la parte externa con la autoridad, que es bien importante, ¿no? Que vaya al servidor, que regrese y que te diga, bueno, sí es una factura real y además no la han metido en una segunda ocasión porque el sistema busca de todos los UIDs que ya están adentro de la plataforma que no esté duplicado, pero además es una factura real, no es apócrifa. Entonces, todo esto adicional a los beneficios de la automatización y de la reducción de carga de trabajo, te ayuda a cumplir tanto con el SAT como con la parte interna, ¿no? Y muchas veces reportamos a corporativos y los corporativos son mucho más conservadores en este tipo de riesgo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones a mí me pasó que te decían, oye, no, pues si no tienes forma de determinarlo, si es muy complicado, pues prefiero que lo mandes todo a no deducibles y quedarme, digamos que en esa parte de ser más conservador, a que lo pongamos una parte como no deducible o lo pongamos todo como deducible y luego que en una revisión pues nos lo echen para atrás y todo esto, ¿no? La gente en otras partes del mundo donde regularmente están los corporativos en otros países, sí llega a ser mucho más cauta en ese sentido. Y cuando tú les presentas también ese tipo de herramientas y les dices, oye, mira, pues es que yo ya tengo una herramienta que ahora sí con toda certeza me permite saber cuánto es deducible y cuánto es no deducible, y además me agiliza todos estos procesos, bueno, pues se vuelven hasta a tus aliados en poder hacer la implementación o incluso en implementarlo en otras geografías, ¿no? Entonces, realmente todo esto pues, es un conjunto de ventajas que te da una herramienta como esta. Claro. Mira, ya justamente hablaste tanto de esta herramienta y todas las funcionalidades que te da y todos los beneficios que ya nos están preguntando. Alex nos dice que cómo puede conocer y sobre todo probar la herramienta. Por favor, mándame un mensaje directo y con todo gusto me pongo en contacto contigo. Déjame tu celular y tu correo electrónico y me pongo en contacto contigo. Luego nos dice Julio César Reyes, en la empresa donde trabajo tenemos un ERP hecho a las necesidades actuales y actualmente estamos implementando uno nuevo que es más global. Y luego por acá nos dice Sergio, estamos implementando un sistema extranjero, pero la implementación está destapando muchas deficiencias en el conocimiento del mercado mexicano por parte del proveedor. Supuestamente es el líder mundial en este tema, pero no sé si sirva para México. Y luego José Antonio nos dice, si en la empresa tenemos políticas muy estrictas, ¿se puede ajustar? Fíjate, Mario, ese es un tema bien importante porque tú mejor que nadie sabes que México tiene una legislación bien, pues ahora sí que muy particular, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, ¿qué nos puedes decir acerca de que la herramienta sea mexicana o que sea un sistema hecho a la medida o que sea una herramienta global que, como bien nos dice aquí Sergio, efectivamente está teniendo deficiencias? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mario? Pues mira, me voy a tratar de acordar de todas las preguntas, se las voy a ir contestando rapidísimo. Yo implementé la herramienta en un sistema global, en un sistema también hecho a la medida, ¿no? Que era justo para la compañía, o la compañía lo traía justo a nivel mundial para todas las geografías en donde tenía presencia, y la verdad es que no tuve ningún problema, porque lo que comenta Miriam es bien importante, ¿no? El conocer la legislación mexicana, los requisitos fiscales, como les decía al inicio de la presentación, una de las cosas en las que el SAT y en general la Secretaría de Hacienda hizo de alguna manera pues bien, fue la implementación de la factura electrónica, ¿no? Porque cuando tú tomas la tecnología como ventaja, puedes ocupar este tipo de herramientas y entonces te ayudan a hacer todos los procesos más automatizados, pero no nada más eso, debes de también tener un partner que entienda estas necesidades para poderlas adoptar, porque si no, a mí me decían, bueno, no, es que nosotros lo implementamos en Brasil, pues Brasil no es México y Brasil no es igual y acá tenemos otras reglas. Oye, pero lo implementamos en Estados Unidos, pues tampoco es igual a Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces los partners globales
pues no entienden esa parte del conocimiento técnico de la legislación mexicana y les cuesta mucho trabajo entender, oye, pero ¿por qué necesariamente tiene que ser el XML, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos nada más meterle gasto y ya? Y entonces les tienes que dar toda una explicación y un contexto para poderlo manejar. Y lamentablemente, aunque hay compañías que son muy buenas, de renombre, pero y que tienen una estructura muy grande, tanto de recursos humanos como materiales, no alcanzan, lo que les decía en un slide anterior, no alcanzan a hacer un traje a la medida a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, porque vamos de lo macro, ¿no? De la parte de la legislación mexicana fiscal y lo que debemos de cumplir, hacia lo micro, que es las políticas y procedimientos, y ahí sí cada compañía tiene las suyas, ¿no? O sea, yo puedo ser de la industria farmacéutica y otro laboratorio, y cada uno tenemos nuestras políticas porque cada uno decidimos cuánto le damos a nuestros representantes para que puedan realizar sus viajes, ¿no? Y eso sí es muy particular de cada uno. Entonces, cuando tú tienes un socio estratégico de negocios local, mexicano, que tiene toda la tecnología y tiene toda la experiencia y entiende entonces tu operación, es ahí en donde le vas a sacar el mayor provecho a la tecnología. Y bueno, contestando también la otra pregunta de cómo te pueden contactar, yo traigo una sorpresa para todos. Esta no la saben ni Miriam ni Sergio y a lo mejor van a regañar, pero yo sí quisiera que valga la pena esta hora que nos está regalando la gente y que si agregamos un poco de valor en todo lo que estamos comentando, bueno, que también les agreguemos valor en la cotización. Y yo quiero comprometerte, Miriam, que les puedas dar un 10% de descuento a las personas, a las 10 primeras personas, si tú quieres, para no comprometer a los demás, pero que les des un 10% de descuento en toda la parte de la implementación, que la verdad es de que, como yo les decía, este proceso cuando lo implementen se va a pagar solo con todos los ahorros que tienen, pero acéptame ese reto, acéptame esa propuesta. No les había dicho nada, es sorpresa para ustedes también, pero sí quisiera que la gente lo probara, o sea, que la gente realmente al menos pueda tener contacto con ustedes. Y digo, al final el hacer todo un levantamiento y que les puedan dar una cotización, pues bueno, eso no les va a quitar nada más que un par de horas de tiempo, pero ¿qué te parece que podamos hacer eso? No, pues me parece excelente. La verdad es que muchas gracias por la iniciativa. Para nosotros va a ser un placer poder ayudarles, porque más que venderles un software, lo que nosotros nos gusta es cambiarles la vida a las personas que están ahí luchando todos los días y lidiando todos los días con las cuentas de gastos, que sabemos que es un tema bastante escabroso, como dice acá Lorenzo. Y pues sí, definitivamente, pues aceptada el descuento con todo gusto. Y mira, voy a pasar a esta parte, ahorita que estabas hablando sobre las políticas y los procedimientos. Nos pregunta José, si en la empresa tenemos políticas muy estrictas, ¿se puede ajustar? Sí, de hecho el sistema se puede ajustar prácticamente a lo que ustedes requieren. Es decir, yo, por ejemplo, también soy de los que pone políticas muy estrictas para los gastos de viaje, ¿no? Y realmente adopté el sistema para decir, oye, son 200 pesos por comida, vamos a poner un monto, son 1,000 pesos por noche de hotel, es tanto de propinas, no puede ser más del 10%, es tanto para taxis, o los taxis tienen que cumplir con estos requisitos, se tienen que dar factura, etcétera. Entonces tú vas configurando la plataforma a tus necesidades, ¿no? E incluso algo que a mí me gustó muchísimo es que había algunos gastos que incluso en la plataforma no estaban considerados, porque, bueno, en la industria farmacéutica a veces tienes ahí algunos gastos diferenciados que por ejemplo, le llevas a los doctores algunas cosas de promocionales y todo esto, y que eso no estaba dentro del sistema, ¿no? Y del alcance. Y bueno, lo metimos, lo pudimos configurar, lo pudimos hacer, y la verdad es de que eso a mí me funcionó de maravilla, porque ya a través del sistema controlaba todos estos gastos y podía tener una mejor idea de cuánto era lo que estábamos gastando, ¿no? Para poder ver que fuera de acuerdo al presupuesto, y sobre todo considerando y alineado los planes de marketing, cuánto es lo que íbamos a gastar, para que entonces así yo supiera dónde estábamos parados y hacia dónde íbamos, y que no nos saliéramos de ese presupuesto y de esa proyección, ¿no? Entonces sí, el sistema la verdad es que se adapta
a tus políticas, a tus procesos, porque además otra de las cosas bien importantes es que tú le puedes dar el flujo actual que tienes de autorizaciones, lo puedes meter al sistema, lo puedes automatizar, y entonces si un empleado tiene que pasar por su jefe directo, pero luego por el director del área o por alguna otra persona, y luego ya entonces por la parte de contabilidad de cuentas por pagar, o si hay alguien previo que sea un tipo contralor, que sea el que revise todo antes de que ya se pasen a pago. Bueno, todos estos flujos de autorizaciones los puedes configurar en el sistema para que, como les decía en la presentación, si hay algún gasto en específico, ya sea por cuenta o por monto, que tenga que llevar una autorización específica. En mi caso, yo recuerdo que en los gastos de marketing, en algunos gastos de marketing, además de la persona de ventas que tenía que pasar por el flujo normal y que tenía que ver la autorización de su jefe en ventas, también había una autorización, vamos a decir, en línea punteada o paralela del gerente de marketing de ese producto, ¿no? Para saber en qué estaba haciendo el gasto en específico en esa cuenta de gastos de ese producto. Entonces era una maravilla porque ya una vez que autorizaba el jefe inmediato se iba al de marketing, y ya una vez que autorizaba el de marketing ya teníamos la certeza y la seguridad de que esa cuenta de gastos pues ya pasó por todo el flujo de autorización y que esos gastos fueron relacionados a ese producto. Entonces, ya más adelante podías hacer una cantidad de reportes increíbles en donde podías ver los gastos por producto, por ejemplo, en donde algunos eran directos y algunos los podías meter en porcentaje, pues, dependiendo a lo que tú quisieras, a las ventas o un porcentaje igual. O sea, puedes hacer muchas cosas ya cuando tienes la información arriba en el sistema, porque al final ya cómo salgan los reportes y cómo los generes, también lo haces tú a tu medida, ¿no? Y entonces empiezas a generar, no nada más la parte de la transacción, porque la transacción en sí ya está en el sistema y es, yo les diría que lo más fácil de poder implementar, pero entonces empiezas a trabajar ya sobre los análisis, sobre cómo la información que ya está ahí puede generar cierto tipo de gráficas o cierto tipo de presentaciones para que tú los puedas presentar a ya sea a tu jefe, al director general, al agente de marketing, y puedas empezar a sacar otro tipo de análisis en donde puedas ver qué productos son más rentables, cuáles no. Entonces ya estamos hablando no nada más de la parte de hacerlo deducible, de cumplir con las políticas, sino de agregar realmente valor a través de análisis que sirvan para tomar mejores decisiones, que sirvan para ajustar gastos. Nosotros fue lo que hicimos en una campaña con un producto, ¿no? Vimos que le estábamos metiendo mucho marketing y que al final no estaba dando resultados, y vimos otro que le estábamos metiendo un marketing más o menos aceptable, y bueno, dijimos, ¿y qué pasa si reajustamos, no? Balanceamos, reequilibramos, y entonces a este le quitamos un 10% recuerdo y se lo ponemos a este, y bueno, al mes siguiente vimos un efecto bien importante en las ventas. Entonces, eso ayuda y sirve cuando tienes un sistema que te permite hacer todos estos tipos de análisis, ¿no? Claro. Fíjate que dijiste algo muy importante y lo voy a decir rápido porque ya nos queda un minutito, pero creo que es importante que hiciste una herramienta muy robusta y que los gastos empresariales no se limitan a los gastos de viaje. Tú lo acabas de mencionar ahorita, de marketing, pueden ser de automóvil, pueden ser gastos administrativos, no sé, se puede hacer la herramienta tan robusta como la necesite, ¿cierto? Al final del día, todo lo que tenga un CFDI lo puedes ingresar al sistema, que eso fue lo que yo recuerdo que yo cuando estaba viendo diferentes opciones, diferentes proveedores, porque yo soy muy de no quedarme con una cotización, veo diferentes opciones, y bueno, cuando vi la solución que ustedes tenían y que fue la que me convenció por todos los beneficios y por toda la cotización y todo esto, lo que hice, y si recordarás, fue implementarlo para todo cuando la gente de operaciones y de ventas llevaba los autos a mantenimiento, a verificación. Bueno, todo eso, todo lo que tenga un CFDI, todos los gastos, los puedes meter dentro de la herramienta. Listo. Pues muchísimas gracias, Mario. La verdad es que nos has dado una cátedra sobre este tema. Muchísimas gracias. Es muy valioso para nosotros tu tiempo que nos has dedicado. Y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos regalaron esta hora de su tiempo. Y ojalá les hayamos aportado, bueno, Mario, porque ya me estoy incluyendo, pero ojalá que Mario les haya aportado mucho valor. Y anímense, manden sus datos aquí por el chat.
Estamos a sus órdenes para darles la demo, para darles el descuento y para pues analizar en qué parte de sus procesos les podemos ayudar a digitalizar y automatizar y ayudar a que aumenten su deducibilidad y sean más productivos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes, Miriam, y sí, no se olviden de darle el descuento, Ahí voy a estar vigilando que se los den a las 10 primeras personas que contacten con ustedes. Muchas gracias, Mario, un gusto. Un abrazo, hasta luego, que estén muy bien. Igualmente.